Le damos la más cordial bienvenida a este programa de predicación y enseñanza de la Palabra de Dios de la Iglesia Bautista Gracia Soberana de la ciudad de Lima, en Perú. Lo dejamos con el pastor Guillermo de Lama. Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarles a que abramos la Escritura en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, vamos a leer en el capítulo 17. Vamos a comenzar desde el versículo 20 hasta el final del capítulo. Lucas 17, desde el versículo 20 hasta el versículo 37. Y la palabra del Señor dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma y llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Que el Señor bendiga su palabra, y en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio que trata acerca del reino de Dios. Y vamos a llamar a este estudio la venida del reino en su consumación. La semana pasada nosotros estuvimos estudiando el significado de los dos primeros versículos que hemos leído en este pasaje, el versículo 20 y el versículo 21, y vimos que el Señor Jesucristo, respondiendo a la pregunta de los fariseos, Él dice: el reino ya ha llegado. Y además dijo que el reino se encontraba entre ellos, que el reino eran personas que estaban entre ellos, no todos, pero eran personas dentro de aquellas personas, eran personas dentro de ellos, y el reino estaba dentro de esas personas también. Su reino no era de este mundo, su reino no era político, su reino no era militar. Y las armas del reino de Cristo no eran la espada y los caballos, sino el amor de Dios revelado en los corazones de los ciudadanos del reino. Yo creo que quedó muy claro cuando el Señor Jesucristo dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, no vendrá con señales visibles, sino que el reino de Dios, siendo espiritualmente iba a venir desapercibidamente, como nosotros vemos ahora. Y vimos también de que esto podía llamarse como el reino en la etapa de la cosecha, el reino en la etapa
de la siembra o el reino en la etapa del inicio. Y ahora el Señor nos está haciendo, por medio de esta palabra que hemos leído, nos está haciendo a nosotros una ampliación mayor acerca de lo que es su reino. Y en esta oportunidad, en el versículo 22, nosotros notamos que el Señor Jesucristo ahora se dirige ¿a quiénes? A sus discípulos. Ya había respondido la pregunta de los fariseos delante de ellos, pero los fariseos ahora quedan a un lado. Ya el Señor no tiene que tratar con ellos. Ya les respondió, y posiblemente, como hemos visto nosotros la semana pasada, ellos se quedaron atónitos, preguntando: ¿estaremos nosotros dentro de ese reino que ya ha venido? Y era una pregunta también que desafiaba nuestros corazones, nuestra situación espiritual. ¿Estaremos todos nosotros los que estamos aquí dentro de ese reino? ¿Y ese reino estará también dentro de nosotros? Esas eran las preguntas que nosotros hicimos. Pero ahora está dirigiéndose a sus discípulos, a los seguidores de Él. Y el Señor le dice a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y pareciera que el Señor nos demuestra por medio de estas palabras una firme intención de quitar del pensamiento de los suyos, de sus discípulos, la idea de un reino escatológico en este mundo, aquí en la tierra, como lo enseñaban los fariseos a partir de una interpretación equivocada, una interpretación errónea de algunos pasajes del Antiguo Testamento que estuvimos viendo nosotros también la semana pasada. El Señor nos habla en que llegará el tiempo en que sus discípulos desearán verlo venir por segunda vez aquí a la tierra, que desearán ver la venida gloriosa de Cristo. Hermanos, ¿y cuál será la razón para que los discípulos del Señor deseen esta venida del Cristo? ¿Deseamos nosotros la venida del Señor? Yo creo que este estudio va a responder que sí, nosotros también deseamos la venida del Señor. Cristo vuelve ya, es lo que nuestros corazones sienten, es lo que nuestros corazones desean. Cristo vuelve. Y Cristo mismo nos trae un relato de esas razones por las cuales nosotros vamos a desear así, y también han deseado así sus discípulos de todos los tiempos. Lo que nosotros no debemos perder de nuestras mentes es que el reino ya ha venido en una etapa inicial. Eso lo explicamos nosotros la semana pasada. El reino ya ha venido, el reino está aquí, el reino está en medio de nosotros. El reino está en medio de este mundo. Y también el reino está dentro de los corazones de ciertas personas particulares. Y eso es lo que se enseña en este contexto, de que el reino ya ha venido. Y en muchos pasajes también donde encontramos las parábolas del reino, como así se les ha llamado en algunas divisiones de las traducciones bíblicas. Por ejemplo, vamos a abrir en Mateo 13, porque necesitamos entender, hermanos, el contexto en el que el Señor habla el reino, y también podemos utilizar otras enseñanzas del mismo Señor para poder entender claramente esta doctrina que es muy profunda, es muy alentadora y es muy importante también para nosotros. Mateo 13, del versículo 47 hasta el versículo 50, la palabra del Señor dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, en esta parábola podemos encontrar la idea del reino en su etapa de iniciación, o en su etapa de siembra, como también le hemos llamado nosotros, pero también encontramos en su etapa de la consumación.
Mire, observemos cómo dice el Señor en este sentido en otra parábola, la parábola del sembrador. Ahí en Mateo 13, también en el versículo 19, mire cómo dice la palabra del Señor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermanos, ¿a qué se refiere la Escritura cuando nos enseña en este versículo, cuando alguno oye la palabra del reino? ¿Cuál es la palabra del reino? ¿Cuál es esa palabra del reino? Es el Evangelio. El Evangelio es la palabra del reino. Así le llama la Escritura. ¿Y qué es lo que nos enseña? Este versículo nos describe a nosotros la etapa inicial, que el reino comienza con la predicación ¿de qué? Del Evangelio. Es la palabra del reino. El reino comienza cuando el Evangelio es predicado. Y eso es algo que Cristo y sus apóstoles y sus discípulos han hecho desde la iglesia en su primer siglo hasta estos días. Nosotros también predicamos la palabra del reino. Este mismo versículo o esta parábola en su totalidad nos enseña que la palabra del reino será rechazada por algunos, mientras que será recibida por otros. Lo que nos lleva a la conclusión que los que rechazan la palabra son aquellos que la misma Biblia los llama como la cizaña. La cizaña. Mientras que aquellos quienes reciben la palabra son conocidos como el trigo. Y notamos que en esta iniciación del reino, tanto la cizaña y el trigo conviven juntos en la tierra. Usted puede ver allí en esta parábola que habíamos leído de Mateo en el capítulo 13, los versículos 47 y 50, cuando habla de echar la red en el mar, es comparable ¿con qué? Con la predicación del Evangelio. Y luego nosotros observamos aquí en esta enseñanza maravillosa del Señor que luego que la red es echada en el mar, recoge toda clase de peces. ¿Usted puede imaginar cómo es esa red? La misma Escritura nos enseña qué cosa hay dentro de esa red. Hay peces buenos y hay peces malos y están juntos dentro de la red. Acuérdese de la parábola del trigo y la cizaña. Cuando el Señor nos enseña que en el mundo va a estar junto el trigo con la cizaña y que se debe de esperar hasta el día final en que venga el Señor y Él haga la división entre lo que es bueno, que es el trigo, y lo malo, que es la cizaña. Esta última parte pues es comparada con todos los peces que se encuentran dentro de la red y nos enseña un periodo en el cual viven pues los peces malos con los peces buenos aquí en la tierra. Y esto es importante porque muchas veces hemos sido enseñados nosotros de que en el reino pues solamente van a existir los justos. O sea, en el reino de Cristo ya no van a haber hombres malos. Pero la Escritura enseña una cosa diferente. La Escritura dice que hasta que la red no sea sacada a la orilla. ¿Y qué cosa es lo que ilustra esas palabras del Señor? Su venida, el día final, el día cuando se tiene que dar cuenta de todo. Es allí donde los redimidos desearemos que el Cristo regrese por segunda vez a la tierra. ¿Para qué? Para consumar el reino y terminar con el presente siglo malo. Nosotros en la actualidad vivimos así. Estamos viviendo así. En esta sociedad hay creyentes y también hay personas que son incrédulos. Vemos que la maldad convive junto con la bondad. El injusto convive también con el justo. Por eso es que nosotros sufrimos. Qué difícil es para el cristiano vivir aquí, ¿verdad? Qué difícil es ver cómo la sociedad cada vez está más y más corrompida por causa de estos hombres perversos.
leyes a favor del aborto, nos quebranta el corazón. Leyes a favor de una unión homosexual nos duele en el alma también. Cuando nosotros estamos aquí en la tierra, estamos, como bien dice esta enseñanza del Señor, estamos como Lot, en medio de toda la suciedad, de toda la inmoralidad. Y es allí donde nuestros corazones piensan: Señor, vuelve ya. Regresa, Señor. Qué difícil es para vivir nosotros aquí en la tierra. Pero el Señor no lo va a hacer hasta que la red esté llena, hasta que el último de sus escogidos haya sido salvado. Y entonces en ese momento ya no existe ninguna razón para sostener esta creación ni un minuto más. En el momento en que el último de los escogidos sea salvado, el último de los predestinados haya recibido la gracia de la salvación, sonará la trompeta inmediatamente y el Señor descenderá de los cielos con toda su gloria. Los versículos 23 y 24 nos hablan pues de la segunda venida del Señor. Dice: y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Hermanos, y estos pasajes nos traen a nosotros el pensamiento de la idea equivocada de que el Señor ya ha venido. Algunas personas dicen: el Señor ya ha venido, el Señor ya está aquí. Ustedes recordarán, hay un movimiento aquí que precisamente todavía hacen holocaustos, y ellos creían que el Cristo era un hombre llamado Ataucusi. Y decían: el Cristo ya está aquí, el Cristo ya vino, allí está. Y todos decían: ¿dónde está el Cristo? Hermanos, esta palabra se cumple. Pero esta palabra dice que el Cristo va a venir ¿de dónde? ¿Va a venir nacido de una mujer otra vez, acaso? Absolutamente no. El Cristo va a venir de los cielos. Va a venir y va a haber un relámpago que todos vamos a escuchar y vamos a verle, todo ojo lo va a ver cuando Él descienda de lo alto. Esta palabra se cumple, se cumple. Porque el Señor también en un pasaje paralelo en Mateo nos enseña de que vendrán falsos cristos que surgieron a partir de la muerte de Él, a partir de su resurrección. Por ejemplo, Flavio Josefo, un historiador judío, nos relata que en verdad aparecieron muchos hombres reclamando ser el Mesías libertador, los cuales fueron descubiertos después como falsos. Sin embargo, con las siguientes palabras, el Señor nos dice la manera en que Él volverá a la tierra por segunda vez. Mire cómo dice el versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, en ninguna de sus páginas nos habla de una venida secreta del Señor. No nos habla de una venida secreta, segunda venida secreta y luego una tercera venida en toda su gloria. Una corriente escatológica nueva es la que ha inventado esto, que nunca antes había sido escrito. Por eso es que nosotros, cuando leemos quizás un tomo de teología de hombres del pasado, nunca encontramos que ellos estén atacando la idea de un rapto secreto. ¿Por qué no? ¿Por qué no atacaban ellos ese pensamiento, esa idea? Pues porque no existía. Esa idea no estaba en la iglesia más que a partir del siglo XIX, cuando aparece la Biblia de Scofield, quien sistematiza el pensamiento de Darby, de John Darby, quien a su vez había recogido las visiones de una muchacha que se llamaba Margaret MacDonald, de unos ángeles que le habían revelado alguna cosa por allá por los años 1830. Spurgeon sí había escuchado esa teoría nueva de que la iglesia no existía antes de que Cristo viniese aquí, y le parecía una idea descabellada, como él lo dijo alguna vez en sus obras.
las Escrituras no nos habla de dos venidas del Señor. No nos habla de dos vueltas de Cristo, una de manera secreta y la otra de una manera visible. Solamente nos habla de dos venidas. Y la primera ya ocurrió hace como 2000 años atrás. Una venida corporal y visible del Señor en Palestina, y habrá una segunda venida que también será visible para la iglesia y para todos, aún los incrédulos. Por ejemplo, en su relato de la ascensión, Lucas mismo escribe en Hechos 1, versículo 11, dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces acá dice de que así como los apóstoles vieron al Cristo ascender, volver a su trono, de la misma forma todos lo vamos a ver regresando a la tierra aquí en su segunda venida. También la Escritura dice que todo ojo verá la segunda venida del Señor. En Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así dice la palabra del Señor. A partir del versículo 25 nos habla de los sucesos que acontecerán antes que ocurra la segunda venida. El Señor nos dice que Él debe sufrir mucho, Él debe padecer y ser desechado por esas personas de aquella generación. Por eso es que Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se cumple la Escritura. Ese es un acontecimiento casi inmediato cuando el Señor estaba hablando acerca de su reino. El Señor relata los acontecimientos próximos a los sufrimientos que Él iba a tener. Él está hablando aquí de su muerte en el Calvario. Pero también nos relata cómo va a ser la vida de los hombres en ese tiempo. ¿Cómo es que va a ser la vida de aquellas personas después que Él ha ascendido al cielo hasta que Él regrese aquí a la tierra? Algo que debemos notar es que el pueblo del Señor sufre en este espacio de tiempo. El creyente sufre en este espacio de tiempo. El reino ya está aquí, dice el Señor. Está entre vosotros. Y nosotros sufrimos quizás de diferentes formas. Por ejemplo, los misioneros que están llevando el evangelio a países donde es prohibido sufren muerte física de sus cuerpos. Los creyentes sufrimos cuando el mundo también nos insulta, cuando el mundo nos hace aparte. Somos tenidos por la escoria de este mundo. Somos tenidos por locos, por fanáticos. Sufrimos nosotros. No solamente sufrimos por esa clase de persecución, sino, como ya había avisado, sufrimos porque vemos tanta maldad, tanta inmoralidad que hasta está legalizándose en muchos países como el de nosotros. Hay un sufrimiento del creyente que ya tiene el reino de Dios en su corazón, que ya es parte del reino, que está aquí, todavía no ha ido a su morada final, que es en los cielos, está aquí peregrinando en la tierra, y él sufre de ver todo esto y clama: Señor, vuelve ya, Señor. Esta es una enseñanza clara de la palabra del Señor, aunque muchos traten de encajar un rapto secreto para que la iglesia no pase tribulación. Es algo nuevo, es algo diferente a lo que la Escritura enseña. Recordemos que la iglesia está dentro de la red junto a aquellos que son malvados, hasta que la red es llevada a la orilla, lo que simboliza la segunda venida de Cristo y el juicio final. Es decir, el trigo está en el mundo conviviendo con la cizaña hasta el fin del siglo, hasta el fin de este siglo que nosotros estamos viviendo. Por eso es que Mateo 24, versículos 29 y 30, aquí habla de la segunda venida. Y fíjense, en estos dos versículos nosotros podemos precisamente relacionar y afirmar nuestra creencia en que la iglesia va a ser tribulada.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué dice? Entonces, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y el Señor vendrá en las nubes, como estamos viendo nosotros. La iglesia es atribulada. La iglesia es perseguida. Los creyentes somos también perseguidos. Somos perseguidos a espada, somos perseguidos de lengua también. Somos difamados y tantas cosas. Entonces no es así, pues esa idea de que la iglesia no va a padecer tribulación es difícil encajarla con este pasaje de las Escrituras. En el capítulo 17 de Lucas, donde estamos en los versículos del 26 al 30, dice la palabra de Dios: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Fíjese cómo dice la Escritura. Cómo es que vivía la gente en esa época hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es decir, inmediatamente cuando Noé entra en el arca y Cristo cierra la puerta, ¿qué pasó? Destrucción. Todo el mundo fue anegado. Y nosotros creemos por fe que todo el mundo fue así. Toda la raza humana fue destruida. Y también toda la creación animal que había hecho el Señor y estaba sobre la tierra. Y solamente habían sido preservados los que estaban dentro del arca. Y los otros que comían, bebían, se daban en casamiento, ¿qué les pasó? Murieron todos. El diluvio fue universal, no fue regional como se enseña ahora. Dice: asimismo como sucedió en los días de Lot. Igual. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Qué va a pasar cuando venga el Señor? Va a pasar lo mismo que pasó cuando la puerta del arca fue cerrada. ¿Qué va a pasar cuando el Señor se manifieste en gloria? Así como Lot fue empujado por los ángeles a que salga fuera de Sodoma y de Gomorra, inmediatamente viene la destrucción. Este pasaje nos recuerda los días de Noé. La Biblia lo llama a él como un pregonero de justicia en 2 de Pedro 2:5, lo cual trae la idea a nuestra mente de que él llamaba a las personas al arrepentimiento. Pregonero de justicia, predicaba el evangelio. Él llamaba a que las personas se arrepientan a la generación de sus días para que ellos abandonen sus pecados y se vuelvan a Dios de la misma forma como la iglesia lo hace en la actualidad. ¿Acaso no hacemos nosotros eso? ¿Acaso esa no es la gran comisión que el Señor Jesús nos ha dado? Por supuesto que sí. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Que se predique en su nombre el arrepentimiento de pecados, dice Lucas 24. Así como en los días de Noé, también la iglesia predica el evangelio. Lo hace igual. La Biblia nos habla de una seguridad de la venida de Cristo. También nos habla de la seguridad del juicio final. Nos habla la seguridad de la muerte y de la destrucción de todo lo que nuestros ojos ven. De allí la gran necesidad de dos cosas. Primero,
predicar el Evangelio, y segundo, la necesidad del arrepentimiento para vida. Sin embargo, también vemos allí la manera en que nuestra generación responderá al llamado al arrepentimiento, y será la misma forma en que respondió la generación de Noé a la predicación de Noé. Va a ser exactamente igual. La gente se sigue casando, se da en casamientos, la gente sigue edificando, la gente sigue haciendo transacciones, las personas viven como si no hubiese haber un día final aquí en la tierra, viven como si no hubiese una persona a quien se deba dar cuentas de todo lo que hemos hecho mientras hemos estado vivos. Es exactamente igual, exactamente igual. Por eso a nosotros nos sorprende. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las personas hablan de vivir esta vida de una mejor manera posible? Ellos dicen, esta vida es única, tenemos que aprovecharla, tenemos que vivirla lo mejor que podamos, tenemos que disfrutar lo más que podamos. ¿Pero disfrutar de qué? Disfrutar de placeres y pecados. Igual como en los días de Noé, igual como en los días de Sodoma. Así como destruyó el diluvio todo el mundo, así como el fuego y el azufre destruyó Sodoma y Gomorra, en la segunda venida de Cristo todo será destruido. Es la comparación que nosotros vemos en estas palabras que son sencillas de leer. La enseñanza actual habla de una segunda oportunidad después de la segunda venida. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso nosotros? Si no te vas en la primera, te vas en la segunda. Algo terrible. Algo terrible. Aún la iglesia, en lugar de predicar acerca de la urgencia del arrepentimiento, decir, hoy es el día de salvación, no endurezcas tu corazón. A veces es triste decir que un padre cristiano le dice a su hijo incrédulo, si no te vas en la primera, te vas en la segunda. Y yo me pongo a pensar, hermanos, en algo. Y usted también póngase a pensar. ¿Cuántas personas desde que apareció esta doctrina llamada dispensacionalismo y que enseña esto, desde el año 1900 hasta este año 2016, cuántos murieron en sus pecados y nunca vieron la segunda oportunidad? Si no te vas en la primera, te vas en la segunda. Hermano, esa doctrina es una doctrina mala. Es una doctrina mala, trae esperanzas falsas, desfigura la urgencia de la predicación del Evangelio y la necesidad del arrepentimiento para vida. Por eso es que nosotros no encontramos eso en la Biblia. No encontramos que la palabra del Señor diga a un pecador, si no te vas en la primera, te vas en la segunda. ¿Alguien lo ha encontrado en el Antiguo Testamento? ¿En el Nuevo Testamento? No existe. No existe esa enseñanza. Por eso es que nosotros tenemos que preguntar, ¿estamos preparados cada uno de nosotros para la segunda venida de Cristo? ¿Estamos preparados? Las personas en los tiempos de Lot también vivían la vida de igual forma. Ellos no sabían que sus pecados habían ya subido hasta el cielo, porque eso es lo que enseña Génesis. Todos los pecados de estos hombres ya habían subido al cielo y la espada ya estaba afilada para ejecutar sentencia contra ellos. Ellos no sabían que pronto iba a llover fuego y azufre sobre sus ciudades hasta consumirlos en la totalidad. En ambos casos podemos ver que Noé con unos pocos fueron salvados por gracia. Igual fue con Lot. La gracia de Dios es lo único que puede salvar al pecador de los juicios que traen el pecado como un estilo de vida. Es lo único. Por eso Lucas 17:30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Será como en los días de Noé y como las ciudades de Sodoma y Gomorra. A partir del versículo 31, el Señor nos habla de ciertos acontecimientos que tienen una aplicación también que es espiritual.
Nos habla de aquellos quienes han puesto sus corazones en las posesiones de este siglo y que han vivido cómodamente y sin angustia en este mundo pecador. Habla de aquellos quienes no tuvieron hambre ni sed de justicia, sino que en el mundo estaba su contentamiento y su vida. Dice: en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Este versículo habla de abandonar las cosas terrenales. Por eso es que el versículo 32 dice: acordaos de la mujer de Lot. El Señor pone a la mujer de Lot como ejemplo. Ella miró atrás. Ella miró donde estaba su corazón, tal vez con la intención de llevar con ella algo de esa ciudad que estaba colmada del pecado y de la perdición. El corazón de ella estaba puesto sobre Sodoma y Gomorra. Eso es lo que dicen todas las interpretaciones que tratan acerca de la mujer de Lot cuando volvió a ver Sodoma y Gomorra. ¿Hay algo en este mundo que nosotros extrañemos? ¿Hay algo en este mundo que arraigue nuestro corazón? Pues el Señor está haciendo esa advertencia a estas personas. En aquel día el que está en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. No voltees, no hay nada que ver aquí. No hay nada. Por eso es que tenemos que preguntarnos: ¿dónde está el tesoro de cada uno de nosotros? ¿Dónde? La respuesta la encontramos no en las palabras que nosotros podamos decir, sino en lo que nuestras vidas realmente dicen. ¿Vivimos preparados para esa segunda venida? ¿Vivimos con nuestras mentes puestas en aquello que es eterno y santo? ¿O tenemos la mirada puesta aquí en el mundo? ¿Tenemos nuestros corazones enterrados aquí en el mundo? Lucas 17:33 dice: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Y estas palabras ya las había enseñado el Señor previamente, y ahora las recalca para demostrar la necesidad de seguirle a Él, poniéndole a Él como el fin supremo de la vida de todo hombre. Eso está en Lucas 9, que nosotros ya hemos visto por la gracia del Señor en los versículos 23 y 25. Y mire cómo es que el Señor lo dice para que podamos recordar. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Tremendo, hermanos. Tremendo. Vemos cómo la Escritura nos enseña a interpretar los pasajes de la Biblia. Es tan sencillo. Quien ya no vive la vida para sí mismo, la salvará. Y vivir la vida para sí mismo es vivir la vida haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. En los siguientes versículos, del 34 hasta el 37, han causado algunas controversias por las enseñanzas escatológicas modernas. Estos versículos dicen: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Hermanos, sin lugar a dudas, estos versículos están relacionados con la venida de Cristo. Todo esto está relacionado con la venida del reino en su forma de consumación, como estamos hablando. Aunque muchos han tratado de hacerlos encajar dentro de un rapto secreto para que los creyentes no pasen por la tribulación, una cosa que hemos visto que no va a ser así, porque la Biblia no lo enseña. Ellos en realidad describen la realidad material de lo que sucederá en el día final. Esto va a suceder en el día en que el Señor vuelva.
¿Cuántas veces hemos visto quizás nosotros esas películas de ciencia ficción que el avión está volando y de repente el piloto desaparece y su ropa y su uniforme está ahí bien dobladito, ¿no? Y uno va a ver a la abuelita y la abuelita no está ahí encima de su cama junto con su Biblia, está también su traje y su chal y hermano, ¿y cuánta de esa enseñanza se guarda en el corazón? ¿Cuánto de eso nosotros creemos y decimos, bueno, cuando venga el Señor me quedaré? Y si un día vemos que no encontramos a una persona, estamos tratando de llamarle y su teléfono no contesta y pensamos, ¿no será que ya hubo el rapto y yo me quedé? Hermanos, es que eso es lo que lleva una enseñanza como tal. Pero veamos otros pasajes. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, la Escritura dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En la cultura oriental, si usted alguna vez ha tenido una oportunidad de leer cómo es que eran las costumbres, por ejemplo, de Roma en el tiempo del Señor, o las costumbres, ¿no?, de los otros países en los tiempos bíblicos, esta escritura que hace el apóstol Pablo es precisamente pensando en esas costumbres, ¿no? Por ejemplo, y esto a veces se puede notar o se puede ver en algunas películas que hace Hollywood y que conoce la historia, ¿no? Cuando un general romano, y generalmente o en algunas ocasiones los emperadores viajaban a los campos de batalla para no pelear la batalla, sino para verla y ver cómo su ejército peleaba, para darles valor a su ejército. Y cuando el ejército derrotaba a los ejércitos enemigos, ¿qué era lo que sucedía? Regresaba para Roma el emperador, regresaba para Roma el ejército con sus generales, pero ellos no entraban directamente a la ciudad. Ellos se quedaban un poco lejos de la ciudad de Roma. ¿Y qué ocurría ahí? Iban soldados, iba el pueblo a recibir al general, a recibir al emperador y entrar junto con ellos a Roma, la ciudad. Esto es exactamente lo mismo. Cristo, nuestro Rey, está viniendo. ¿Y qué es lo que hace su pueblo? Antes que llegue aquí a la tierra, su pueblo le recibe en las nubes para descender juntamente con Él. Eso es lo que enseña la cultura de ese tiempo, y es lo que Pablo realmente recoge en estos pasajes de Tesalonicenses. Y seguramente que va a suceder así. Cuando venga el Señor, nosotros vamos a ser llevados al cielo. Él va a estar suspendido en un momento, le vamos a recibir a Él allí y vamos a descender junto con Él. Eso es lo que significa ese pasaje. Si hay un creyente y un incrédulo caminando juntos por la calle en ese día, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos si es que el Señor aparece en ese mismo momento? Bien, según en este versículo, va a suceder de que los dos están caminando juntos. El creyente va a ir a recibir a su Señor y el incrédulo va a quedarse aquí en la tierra. Pero este pasaje nos enseña también que la salvación es individual. Fíjese, es individual. Uno será tomado, el otro será dejado. La salvación es individual. Cada uno. Uno será tomado, otro será dejado. Por eso debemos plantearnos nosotros las siguientes preguntas. ¿Qué sucederá si la madre es creyente y la hija es incrédula cuando venga el Señor? La madre será tomada, la hija será dejada.
¿Qué sucederá si el hermano es creyente y la hermana es incrédula? El hermano será tomado y la hermana será dejada. Ahí se rompen las relaciones familiares en la carne. Porque todos aquellos que pertenecemos a la familia de Dios, todos los que somos hermanos en Cristo, vamos a subir a recibir al Señor. Es individual. Es cada uno de nosotros. Uno será tomado, el otro será dejado. No puede haber una esperanza para decir: mi papá es el pastor, mi papá se va a ir, yo también me voy a ir con él. No, la salvación es individual. Y acá hay una pregunta muy interesante también. Le dicen al Señor: ¿dónde, Señor? Después que uno es dejado y el otro es tomado. El versículo 37, y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. La pregunta quiere decir: ¿dónde sucederán estas calamidades? Señor, ¿dónde va a pasar todo esto que es tan horrible y que tú nos estás enseñando ahora? Bien, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y la analogía, hermanos, es un cuerpo que está aquí. ¿Dónde es que se juntan las águilas? ¿Dónde es que nosotros vemos cuando está volando un grupo de águilas o de buitres así alrededor? ¿Qué hay ahí abajo? ¿Por qué se juntan ahí? Porque hay un cadáver. Hay un muerto. ¿Dónde es que van a suceder todas estas cosas que son horribles, Señor? Donde haya un incrédulo, donde haya un muerto espiritual. Allí se juntan los buitres, dicen otras versiones, como la Biblia de las Américas. Allí donde está manifestada la descomposición espiritual por causa del pecado, allí vendrán todas esas calamidades. Es verdad, aquí nosotros encontramos mucha enseñanza acerca del reino, pero también vemos el evangelio, la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de volverse a Dios, la necesidad de buscar a Cristo arrepintiéndose de sus pecados. Eso es lo que nos enseña aquí también el Señor. Esa es la advertencia que vemos. Vivimos en tiempos como en Sodoma y Gomorra, pues va a caer la devastación cuando el Señor venga, y nos debe a nosotros impulsar a predicar el evangelio, porque hay esa necesidad. Matthew Henry comenta de este último versículo: donde quiera que se hallen los impíos, marcados para la ruina eterna, serán alcanzados por los juicios de Dios. Hermanos, qué horrible comentario. Donde quiera que se hallen los impíos, marcados para la ruina eterna, marcados para la ruina eterna, porque no se arrepintieron de sus pecados. Cuando venga el Señor serán alcanzados por los juicios de Dios. Nadie sabe cuándo va a venir el Señor, ni los mismos ángeles. Por eso es que es urgente la necesidad del arrepentimiento, y es urgente también la necesidad de la predicación de la palabra del Señor. Hermanos, todo esto va a suceder cuando el reino de Cristo venga a su consumación final. Que este estudio que hemos hecho despierte nuestras conciencias en las necesidades espirituales nuestras como heraldos del Señor, y también de las personas que todavía no han creído en Cristo, para que se arrepientan de sus pecados, para que ellos puedan entrar en esa arca, para que los ángeles, que somos nosotros en un sentido figurado, los saquemos de esa Sodoma y Gomorra que pronto va a ser consumida en fuego y azufre. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas por medio de ella, Señor. Señor, cuánta angustia hay en nuestros corazones, y verdaderamente clamamos, Señor, por una venida tuya. Clamamos, Señor, para que tú establezcas ya el juicio final aquí. Señor, cuánto agobia en nuestros corazones los pecados que vemos ahora que nos rodean.
Nos angustia, Señor, el destino de nuestros hijos como seres humanos, aunque sabemos que tú, Señor, estás en control de todos y de todo. Señor Santo, estamos viviendo como en los días de Sodoma y de Gomorra. Vivimos como en los días de Noé, como bien profetizaste tú en tu palabra. Señor, ayúdanos a nosotros a considerar siempre, Señor, la seriedad de la predicación de tu palabra. Y ayuda a las personas que escuchan también esta lección, este estudio, en la necesidad del arrepentimiento, para que puedan escapar de tu ira, para que ellos puedan huir a esa cruz donde está la seguridad y la paz con Dios. Te damos las gracias, bendito Dios, por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida espiritual. Para mayor información de nuestro ministerio, nos puede escribir a bautistareformado@yahoo.com. Gracias.